Que Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Saludo a todos los que se están conectando en este día. Otra clase más que hemos estado dando sobre guerra espiritual. Hoy tocamos un tema importante que es seres sin luz. Mire, en la mesa hay un Cuando cuaderno amarillo. hablamos sobre este tema, seres sin luz, vamos a poder entender lo importante que es saber cómo el enemigo usa la luz. Mire que aquí es importante entender algo. Yo voy a estar hablando, ustedes van tomando nota, apunte, porque yo fluyo de todo lo que he aprendido durante ya, son muchos años, hermano. Son muchos años que vengo enseñando todos estos temas, eh, ya de los 12 años, estudiando, y ya en mayo cumplo años. No me pregunten la edad, pero estoy joven todavía. Y confiando en el Señor, que el Señor nos va a seguir capacitando y nos va a seguir bendiciendo en todo lo que el Señor nos bendice, el Señor nos prepara. Todo lo que se pervierte siempre va a ser lo contrario. Eso es importante, porque muchos dirán, ¿por qué el enemigo tiene un poder igual? El enemigo tiene un poder, pero es limitado. Ese poder limitado el que usa en este tiempo. Ahora, vamos a ver también que Satanás era una jerarquía también de alto rango en el cielo, pero cuando se pervierte, ya se quita esa jerarquía de alto rango y pasa a ser ahora Satanás, que el Señor lo reprenda, que significa enemigo o adversario. Entonces, mire qué interesante que de ser un ser de luz, ya vimos un primer ser de luz que se reveló, la sabiduría. Pasó a ser la iniquidad, pasó a ser la reina del cielo, pasó a ser una entidad que corrompe sabiduría. Luego, el Luzbel, ser de luz, se corrompe. Cuando se corrompe, pasa a ser el adversario, se quita jerarquía, tiene un poder limitado, pero ahora él se viste de ángel de luz, no, ya no porta luz. Ya le estoy dando buena base. O luego también los ángeles caídos, donde Génesis 6:4, también le es quitada jerarquía por lo que ellos hicieron de venir a quedarse aquí en la tierra y hacer depravaciones con lo que es el área sexual en todo lo que menciona Génesis 6:4. O sea, una depravación. Vamos al tema para poder ir entendiendo y colocando base. El tema seres en luz. Hay un estado de tiniebla en que nosotros siempre tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque ese estado de tiniebla, recuerde que hay tiniebla y tinieblas. Existen estados en el plano espiritual, el cual nosotros tenemos que saber qué es luz y qué no es luz. Recuerde que no todo es luz. Aquí es importante nosotros pedirle al Señor que Él nos dé la luz, o se llamaría el discernimiento de espíritu, para nosotros discernir con quienes nos relacionamos, con quienes hablamos, con quienes podemos nosotros tener diálogo, con quienes nos juntamos. ¿Por qué? Porque nosotros, no todo, hermano, y esto lo digo con responsabilidad, no todo es hijo de Dios. Existen creaciones y existen hijos de Dios. Y no todo están buscando de Dios. Eso significa que no todo le podemos decir en que esté Dios ahí en el asunto. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar manipuladas, pueden estar influenciadas por algún rango, por algún espíritu en que el enemigo toma con ellos un derecho legal. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 60, verso 2, dice así: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. En este pasaje nos está diciendo que pueden haber tinieblas que pueden cubrir la tierra y quizá una densa oscuridad que venga sobre los pueblos, pero sobre nosotros, sobre los hijos del Señor, amanecerá el Señor. Cuando dice amanecerá, no está hablando de luz literal, no está hablando de algo de que se oscureció y luego salió el sol. Está hablando que mientras esté el Señor con nosotros, el Señor aparece como gloria en nosotros. Por eso que el Señor dice que viene a través de un ambiente. Viene el Señor, dice, vendrá un ambiente de tinieblas, Isaías. Y en ese lugar, de esa región, cubrirán la tierra con una densa tiniebla.
Esto está diciendo que nosotros, a pesar de lo que podamos vivir, podamos tener, siempre el Señor va a aparecer en una guianza para darnos a entender el plano espiritual. Pero también dice, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. No tenemos que tener miedo a nada. No tenemos que tener temor a nada. Si hay algún grado de contaminación, hay un grado de influencia, hay un grado en que el enemigo quizá quiera venir para contaminar, para hacer un área de perversión o quiera dañar, tu confianza tiene que estar plenamente en el Señor, confiado en el Señor de la gloria. Cuando habla de un estado de oscuridad y tenebroso, está hablando de algo plural, o sea, porque hay muchos tipos de tinieblas, singular y plural, hay diferentes tipos de manifestaciones, hay un reino de tiniebla y hay un reino también de luz, y nosotros tenemos que conocer ambos reinos. En el libro de Job, capítulo 12, el verso 22 nos dice, Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Mire qué interesante este pasaje, porque aquí nos está diciendo que Él revela, el Señor revela los misterios de las tinieblas. Recuerde que el Señor, Él tiene misterios para darnos a conocer a nosotros, a los creyentes, para darnos a conocer su plan, su propósito. Pero también las tinieblas tienen misterio. ¿Qué significa el misterio? Algo que está oculto. Ambos tienen misterio. La luz de Cristo tiene misterio. Las tinieblas también tienen misterio. Ambos tienen algo que revelar. Mire qué interesante todos estos textos que ya estamos recién comenzando en este pasaje, porque podemos darnos a conocer en que el tema de hoy, seres sin luz, estamos dando a conocer que el enemigo siempre va a usar una luz para poder engañar, para poder seducir, y ahí como no hay de un discernimiento de espíritu, la gente cree que todo es de Dios. La gente cree que porque habla en lenguas de Dios, porque tiene un sueño de Dios, porque profetiza de Dios. No es así. Tenemos que nosotros pesar todo. Juan también nos habla, probar los espíritus. Primera Juan 4:1, si no me equivoco. Y ahí es donde el Señor nos aclara claramente a través de la palabra en que nosotros tenemos que pesar o tenemos que pedirle al Señor en que su gracia y su misericordia venga sobre nosotros para que así nosotros podamos saber cómo está la persona. Sí, es primera de Juan 4:1, probar los espíritus. ¿Por qué el tema seres sin luz? Cuando hablo de seres, hablo de espíritu. Eso significa que usted no puede creer a todo a menos que haya una base escritural, a menos que haya un discernimiento de espíritu y que Dios le dé testimonio. En este último tiempo, el enemigo va a usar toda su armadura de él, de Satanás, para poder entrar y seducir y engañar. Recuerda que la escritura dice, si fuere posible, en los posteriores tiempos, ahora, si fuere posible a muchos, el Señor engañará. Y si fuera posible, la escritura dice aún a los escogidos. Mire qué interesante ese tema, porque la escritura dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Significa que los escogidos serían salvos. Pero también la escritura dice que a muchos el enemigo va a engañar e incluso si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, aún a los que puedan ser salvos, pueden ser desviados de la palabra del Señor. Por eso es que es importante conocer. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Este pasaje entonces ya no está hablando que las tinieblas sí tienen misterio. Por eso que hay que saber cuál es el misterio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir que saca a la luz esa densa oscuridad? Dios separa las tinieblas y deja la luz. Todo eso se llama una separación. En esa separación, nosotros tenemos que saber que el enemigo siempre va a perturbar, el enemigo va a manipular algo para poder que pues, sea tiniebla. El tema es seres sin luz. Cuando hablamos entonces de seres sin luz, es importante saber qué es lo que es tiniebla.
Tiniebla del hebreo, porque estamos tocando el Antiguo Testamento, es la palabra Josek. Josek, que significa oscuridad, literal, o puede ser figurativamente una miseria, una destrucción, una muerte, una ignorancia, una tristeza, una maldad, una oscuridad, algo oscuro, algo sombrío, tenebroso o tiniebla. Esa es la que es la palabra tiniebla. Y ahí anoté con azul lo que es tiniebla en lo que se refiere a ignorancia. Porque la ignorancia, lo hemos visto en otras clases, también es la palabra tiniebla. Mi pueblo está en tiniebla. O sea, 6:4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, anda en tiniebla, anda en ignorancia. Eso es lo que quiere decir. Cuando no amas a tu hermano, andas en tiniebla, ignorancia. No habla, aquí no está hablando que Satanás anda con una venda en los ojos, que la gente anda con una venda en los ojos, los demonios. No, está hablando de la ignorancia, que significa que no hay una revelación. Y el enemigo ocupa lo que tiene. Cada uno va a ocupar lo que tiene. Si el enemigo coloca en una persona ignorancia, entonces el enemigo va a usar a esa persona como una ignorancia. Entonces, si el enemigo ocupa una ignorancia, ahí donde el enemigo va a tratar de entrar y manipular algo. Entonces, cuán importante es nosotros pedirle al Señor que nos fortalezca. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene pronto. Y como el Señor viene pronto, tenemos que tratar de estar en luz y no en tiniebla. Esa palabra entonces, tiniebla, es la palabra ignorancia, José, que nos está dando a entender que el pueblo perece por falta de conocimiento, falta de revelación. Si aplicamos entonces estos términos, nos damos cuenta cuán importante es nosotros pedir la gracia y la misericordia del Señor para que venga sobre nuestra vida y poder saber cuál es el verdadero plan del Señor sobre nosotros. Esta palabra de tiniebla es la primera vez que aparece en Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis capítulo 1, en el verso 2, ahí nos aplica claramente la escritura donde aparece por primera vez la palabra tinieblas. Y la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí entonces donde aplica o aparece por primera vez la palabra tiniebla. Recuerde, esa misma palabra tiniebla es esta palabra José, que significa todo lo que le hemos nombrado: tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla, pero también aplica ahí ignorancia. No tiene que ver, no solamente tiene que ver con algo sombrío, con algo tenebroso, con algo de miseria, sino también cuando uno no busca la revelación, cuando uno no busca una interpretación, cuando uno no busca la revelación de la palabra del Señor, el enemigo usa la ignorancia para una contaminación. Entonces, aquí aplica esta palabra de que Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. Aquí hay un texto muy importante, porque cuando aquí nosotros podemos escudriñar, nos damos cuenta de cuán importante es nosotros saber y poder entender más el plano espiritual. Pero avancemos, porque es importante seguir escudriñando la escritura. Y dice que él separó en la palabra badal. Badal, que significa diferenciar, discernir, distinguir. Está hablando de poder hacer una separación de algo. Esto es importante porque nos ayuda a entender más el plano espiritual, en que nosotros tenemos que hacer una separación de algo. Voy a comenzar de nuevo hacia atrás para ir dando a conocer lo que hoy estamos dando a entender del tema de hoy. Hablamos, este es el tema seres sin luz. Recuerde que el enemigo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y vimos en estos textos
La primera referencia de Isaías capítulo 60, verso 2, para las personas que están recién entrando, pero lo voy a hacer un poquitito más rápido para no quedar atrás. En ese tema de Isaías 60, verso 2, entonces dice que aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Cuán importante entonces entender que en el plano espiritual el enemigo cubre y el enemigo también trabaja a través de las tinieblas y él coloca una contaminación para que las personas queden en tinieblas o en grado de oscuridad. También vimos Job 12, verso 22. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Aquí para hablar de esto es muy importante entender que las tinieblas también tienen misterio. No solamente el reino de Dios hay misterio, sino las tinieblas también tienen misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, algo que todavía no se ha dado a conocer. Misterio es algo que todavía no sale a la luz. Por eso que Apocalipsis significa la revelación. Hay otra raíz también de Apocalipsis que significa quitar la tapa. Y cuando se quita la tapa se ve lo que está dentro de algo. Ahí se revela qué es realmente lo que está dentro. Eso es lo que es revelación o lo que es Apocalipsis. Entonces, cuando Dios revela los planes, los misterios, nosotros podemos saber que en el plano espiritual siempre Dios tiene un plan para con nosotros, para revelarnos. Más cuando nosotros trabajamos en el área espiritual de orar, de interceder, si usted está a cargo de gente, si usted trabaja en la iglesia, si usted ora, si usted ministra o predica, o si usted está ya usando lo que es la intercesión o la guerra espiritual, usted debe conocer los misterios de las tinieblas. ¿Cuáles son los misterios? Lo que hemos estado dando a conocer a través de las diferentes clases. Ahí hemos estado dando a conocer cada revelación de lo que es la palabra del Señor sobre los misterios, conocer al enemigo, cómo actúa, cómo se mueve y cómo también manipula. Ya vimos entonces que la palabra tiniebla es esta palabra, José, que significa tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Pero también ahí puse en azul ignorancia. Entonces, tinieblas es la palabra José del hebreo 28-21. Ese es su numeral del diccionario Strong. Y ahí aplica ignorancia, o sea, el que anda en oscuridad anda en ignorancia. Este texto de ignorancia es lo mismo que aplica Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por andar en ignorancia. Eso es lo que quiere decir. O más claro, mi pueblo anda en tinieblas porque no le es revelada la palabra, no le es revelada la gracia, sino anda en una contaminación. Entonces, Dios dice que separó el texto de Génesis capítulo 1, verso 4. Dios dijo que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Esa palabra separó es la palabra, y aquí quedamos en el tema de que separó es la palabra badal. ¿Qué significa badal? Badal es dividir. Pero mire qué interesante en los textos que también aplica aquí, porque dice para diferenciar. También dice para discernir, para distinguir, para dividir, división, incluir, huir, ir, separación y separar. Nosotros siempre aplicamos que separó, que es división, que es separación, que es separar. Pero también si usted lee los primeros comienzos de lo que es separó, que la palabra dabal es para diferenciar, es para discernir y para distinguir. Mire qué interesante esas palabras, porque se fija que tiniebla no tiene que ver, ya lo vimos anteriormente, no tiene que ver solamente con algo sombrío, oscuridad, tristeza o miseria, sino también tiniebla es ignorancia. Y cuando Dios separó, aquí también está diciendo, ¿para qué separó? Para que tú disciernas, para que tú hagas una diferencia, para que tú puedas distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Eso significa separación. Por eso es que cuando Dios separó, aquí no hace el Señor los astros de luz. Los astros de luz vienen en el verso 14, cuando Dios hizo la grande lumbrera, el sol y la luna y todos los astros de soles, de lunas, estrellas, planetas y todo lo demás, todo lo que tenga luz.
lo hizo en el verso 14. Estamos en Génesis 1. Pero aquí cuando Dios dice que separó la luz de las tinieblas, no está diciendo separó el sol y separó la luna para que se haga una distinción de día y noche. No está hablando de eso. Está hablando de discernir. Él separa para que la gente haga una distinción, para que distinga, para que haga una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la luz y en las tinieblas. Entonces, es quitar la luz sobre. El enemigo quiere quitar la luz sobre una persona, sobre una cosa, sobre una entidad o sobre un espíritu. Esto es lo que siempre el enemigo va a tratar de hacer, quitar algo. Ahora, luz es un estado que algo está iluminado, pero al separar ahí suceden muchas cosas, porque en la separación que la luz de algo que queda sin luz es porque hay una separación. Recuerde que dice tinieblas, no tiniebla. Las tinieblas es porque hay clases de tinieblas. Ejemplo, tenemos tinieblas espirituales, un movimiento espiritual. Tenemos tinieblas naturales, el sol, la luna, eclipse, son tinieblas naturales. Tenemos tinieblas por ausencia de luz, cuando usted no pagó la luz. Esa es una tiniebla porque de energía eléctrica. Y tenemos tinieblas por ausencia de luz celestial de los santos. Y aquí donde si nosotros cometemos infracciones o ignorancia, va a aplicar en que vamos a andar en tinieblas, en no revelación. Recuerde que tinieblas, la palabra badal. Badal significa una separación. Badal quiere decir que algo de nosotros tenemos que entenderlo. Significa que yo tengo que saber el significado para que yo pueda saber que el enemigo cuándo trabaja y cuándo no. Ahora, los misterios se revelan a través de la luz. Lo que portemos, eso vamos a manifestar. Si portas luz, eso vas a manifestar. Si portas tiniebla, eso también vas a manifestar. Lo que portemos, eso vamos a dar a conocer. Mi pueblo perece por falta de revelación o ignorancia. Aquí el texto que le estaba enseñando anteriormente, Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de luz. El enemigo nos quita luz y nos hace vectores y terminamos apagándonos. ¿Le ha pasado a usted que de repente está durante mucho tiempo buscando del Señor y todo está bien? Y usted cuando está en la presencia del Señor, cuando ora, cuando busca, está bien y está con toda la fuerza y busca y quiere estar en todo, quiere orar, quiere ayunar, quiere fortalecer, quiere hacer muchas cosas. Pero de repente muchos se van de vacaciones. No digo que no lo hagan, háganlo, pero también mantengan presencia ahí, también oren, también busquen, porque muchos se relajan tanto que no leen la Biblia porque están ahí echaditos al sol. Y como tan relajados, disfrutando la naturaleza, que no está malo, pero se descuidan del área espiritual. Esto pasa también en pastores, también pasa en hermanos, en que se relajan tanto. Por eso que usted vaya de vacaciones, pero no deje de leer la palabra, no deje de orar, disfrute la naturaleza, lleve la Biblia, contemple la hermosura de Dios y descanse y relájese, pero no deje de alimentar su espíritu. Por eso que muchos van en vacaciones y después llegan más muertos. Y después como que van a la iglesia, como que están ahí sentados, no quieren levantar las manos, como que les pesa, no tienen ganas de ir. ¿Por qué? Porque su luz se empieza a apagar. La luz para que se apague va a depender de mi búsqueda. La luz para que se apague va a depender de lo que yo haga. Por eso es que es importante conocer los aspectos de una luz, para que así nosotros podamos entender en el plano espiritual en que el enemigo quiere apagar tu luz. No dejes que la luz de Cristo se apague, sino que resplandezca cada día. ¿Cómo nosotros podemos hacer que la luz de Cristo no se apague? Manteniéndonos en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, cada día, hermano. Todos los días medita la palabra del Señor. La escritura nos dice que es bueno meditar cada día en la palabra del Señor, porque eso nos ayuda a entender, a darnos crecimiento, y tarde o temprano esa palabra que estamos recibiendo nos va a servir a nuestra vida espiritual para poder crecer y para poder avanzar.
Entonces hemos dado aspecto de lo que es la luz y las tinieblas. Ya vimos que tiniebla es una palabra ignorancia también. Y vimos que separar también significa discernir. Entonces, no solamente separar y dividir, sino discernir, tener un discernimiento, qué es de Dios y qué no es de Dios. Y aquí aplica en toda área, más cuando usted que está trabajando, ejemplo, cuando usted va a ver un trabajo, pida el discernimiento, Señor, dame la luz y voy a ver ese trabajo. Señor, tengo que predicar, dame la luz, ¿cuál es el tema que tú quieres? Voy a coordinar, dame la luz de lo que tengo que decir para no hacerlo tan matemático, tan cuadrado, sino dime tú, Señor, dime Espíritu Santo, qué tengo que decir. Tengo que dirigir una oración, dame la luz para yo poder dirigir una oración. En todo lo que pidamos a través de la luz de Cristo, es para nosotros ir en un crecimiento y un avance para poder hacer las cosas mejores. Ahora, mire qué interesante aquí es este esquema que le puse. Apocalipsis capítulo 3 verso 15 nos habla de las vestiduras blancas, ¿cierto? Y tenemos un color blanco. Apocalipsis 3 nos habla de vestiduras blancas. Para entrar también nosotros en el reino, nosotros tenemos que presentarlo sin manchas, sin arruga ni cosas semejantes. Tres cosas dice la escritura. Sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. No tenemos para entrar en el reino de Dios, nuestras vestiduras tienen que estar limpias, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Esas tres cosas es lo que menciona la escritura para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, nuestras vestiduras tienen que estar blancas. ¿Qué significa lo que es el color blanco? Ahí le puse, son tres colores que se mezclan, el verde, el rojo con el azul, en la rosa cromática. Cuando se mezclan tres colores, da el color blanco. El color blanco en sí no nace porque quiere. El color blanco es una mezcla de tres colores, de tres colores. Cuando se mezcla un verde, un rojo y un azul, se mezcla, da un color blanco. Ahora, el color negro no es un color. El color negro solo es una ausencia de color. Por eso que el arco iris no tiene color negro. Entonces, todo lo que no sea de Dios, va a ser ausencia de color. Pero la luz de Cristo resplandece luz sobre ti. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, porque tiene luz. Pero también el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, si Cristo está en ti, tú portas luz. Y si portas luz, tú portas luz para el mundo. Pero si no está Cristo, no tienes luz. O sea, tienes ausencia de color. O sea, tu alma, para que se pueda entender, no tiene ni un brillo. O sea, es una ausencia de color. Qué importante entender entonces en que nosotros tenemos que brillar. Hay un corito antiguo, me acuerdo que cantaba, yo creo que los más antiguos se deben acordar que dice, esta es la luz de Cristo, algo así, yo la haré brillar. Esta es, algo así, la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, 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 y no me acuerdo más. Pero era un corito que lo cantábamos, me acuerdo de niño. Algunos seguramente los de mi, los de mi edad, se acuerdan. Aleluya. Entonces, es importante seguir entendiendo que todo lo que no sea luz carece de conocimiento. La persona cuando no está en luz anda en tiniebla o en ignorancia. Avanzo. Mire qué interesante. En Génesis capítulo 1, verso 3, entonces Dios dijo sea la luz y hubo luz. Dios empieza a crear, Dios empieza a formar, Dios empieza a hacer algo bueno. Por eso es que es importante que cuando nosotros entendemos que cuando Dios crea algo, lo hace bueno. Dios creó la luz. Pero miren, interesante, cuando dice que Dios creó la luz, está hablando primeramente de algo de revelación.
Dios empieza a crear primeramente la revelación, separó la luz de las tinieblas. Cuando dice separó la luz de las tinieblas, está hablando del conocimiento y lo que no es conocimiento. Está hablando de una separación de la ignorancia y y lo que es la revelación. Por eso que tinieblas, ya lo vimos, tinieblas significa ignorancia. Esto es lo que es Génesis capítulo 1, verso 4. Separó Dios la luz, conocimiento, revelación de las tinieblas, ignorancia, o sea, 6:4. Eso es lo que Dios separa para que la gente conozca un conocimiento y una revelación. Ahora, también habla la escritura, empieza hablando en que Dios empieza a crear todas las cosas. Y empieza el verso 8, la expansión de los cielos, que son color azul. Verso 11, mire cómo Dios hace colores. El verso 11, la vegetación, color verde. Cuando Dios hace algo, lo hace con luz. Lo que no tenga luz es negro. No estoy diciendo que el negro, no estoy hablando de eso, porque este color negro es ausencia de luz. No es un color, no es un color. Pero el blanco es un color y todos los colores son un color. Los colores provienen de luz. Ahora, cuando Dios hace los cielos, lo hace con color, porque todo lo que es luz es bello. Lo que es luz es hermoso. Lo que es, verso 11, la vegetación, color verde, hermoso. Lo que es verso 14, sol, lunas, estrellas, los colores, siempre dio el sol, amarillo, luna, blanco, colores. Verso 20, ser viviente de aguas, los que viven tanto ser viviente en las aguas, aves, los animales, sangre fría, color anaranjado. Siempre Dios hace algo para darnos a entender el plano espiritual de todo lo que Dios hace en un mundo espiritual. Por eso que cuando nosotros tenemos que entender que en el plano de Dios, Dios hace algo para provocar algo de una revelación. Si nosotros también leemos Génesis capítulo 2, verso 7, aún Adán fue hecho de un color rojizo. Adán fue hecho de polvo, de tierra, pero no cualquier tierra. Mire que el Señor colocó de un color de tierra rojiza. Rojizo que tiene que ver, ahí dice del ser humano, gente humana, persona o varón, Adán común. Ese color no sabemos de dónde tomó el Señor, ese es el misterio. Pero cuando Dios hace al hombre, no lo toma de la tierra normal de la tierra, de este planeta, que sería el término Eres que es tierra. Quizás debe haber algún lugar, bueno, aquí en la Tierra también tenemos varios lugares donde hay tierra roja, tierra rojiza, pero también tenemos un planeta que también es tierra roja. Ahí quedan los misterios. Pero lo importante es que Dios tomó de tierra roja e hizo al hombre, porque Dios le hizo al hombre de un color. No lo tomó de lo negro, que es ausencia de luz. Lo tomó de un color, porque Dios trabaja con color. Mire qué importante todo esto. Espero que usted vaya entendiendo porque aquí estamos hablando varios temas profundos. Avanzo. La rebelión causó que se apagara la luz de seres celestiales o seres creados. Y aquí coloquen un poco de atención porque aquí ya entramos a un tema más profundo. Toda la rebelión hizo que se apagara la luz que esos seres celestiales tenían como creaciones. Es más, en Edén, dice la escritura que ellos siempre estaban desnudos, pero estaban cubiertos de la gloria de Dios, o sea, de una luz. Adán y la mujer siempre estaban cubiertos, o sea, estaban desnudos, pero cubiertos de una luz de gloria. El verso 25 lo aclara, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, o sea, sí estaban cubiertos sus ojos de luz. Mire qué interesante, ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque estaban cubiertos de luz, o sea, su luz resplandecía sobre ellos, sus ojos, su ser, todo estaba cubierto, pero del momento que cuando ellos pecan, se les quitó la luz. Dato interesante, que cuando una persona carece o peca, se le quita la luz. Ya no porta luz, se le quita la luz. Y luego ellos se encontraron que estaban desnudos y se les fue quitada.
la luz. Dios cubría su intimidad. Cuando fue quitada, se le produjo el pecado de que ellos hicieron de Génesis 3. Y por eso es que uno de los mayores pecados también es el área sexual, porque se quitó la luz. Si no hay un control, se quita la luz. Miren lo interesante que lo que estamos enseñando. En Edén estaban desnudos, pero vestidos de luz. No se avergonzaban, no había algo de que ellos quisieran pecar, no había nada todavía hasta la caída. Cuando hubo la caída, se les quita la luz. Y ahora ellos ven su cuerpo y se avergüenzan. Y empieza también el deseo sexual. El pecado proviene cuando se quita la luz. La persona peca cuando se le quitó la luz. Wow. Cuando uno peca, se quita la luz. Adán entonces pecó y se le quitó la luz. Y se quitó también años. Hasta 120 se podía vivir. Otros vivieron más. Entonces, si estaban desnudos, producía una luz que fue quitada. Pero ellos siempre estaban vestidos de la misericordia del Señor. ¿Qué dice 2:25? Dice esta versión KGB. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. Dice el verso 7. Entonces los ojos de ambos, de Adán y Eva, se abrieron, se abrieron. No es que ellos estaban con los ojos cerrados, sino que la luz fue quitada. A eso es lo que quiere decir, se abrió, o sea, se separó y ellos empezaron a ver que estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí dice el Señor, llamó a Adán y dice, ¿dónde estás tú? Entonces, cuán importante entender que todo lo que se quita de luz, el enemigo lo va a usar para una contaminación y un derecho legal. Dios los vistió. Cuando él vio que ellos carecían de luz, carecían del conocimiento, en Génesis 3:21, ellos hicieron túnicas de pieles, hojas de higuera. Pero mire qué interesante. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer y le hizo túnicas de piel y los vistió, túnicas de piel. Recuerden que anterior con la caída se hicieron hojas de higuera, hojas de higuera. Pero aquí dice Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer con túnicas de piel y los vistió. Los vistió, dice, de piel de animal. Luego, versión BLS, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. O sea, si el Señor vistió al hombre y a la mujer con piel de animal, es que hubo sangre. Y si hubo sangre, hubo un sacrificio. Mire qué interesante que aquí está la muerte, también la resurrección de Cristo. Mire lo fuerte, lo potente que está aquí. Porque el Señor, Dios, cuando ellos vieron que estaban desnudos, tomó un animal y lo sacrificó para cubrirlos a ellos. Porque si mató a un animal, hubo sangre. Aquí ya está hablando de Cristo en lo que vino a hacer. Él fue el animal, el cordero, que vino a morir por nosotros y su sangre no vistió del pecado de la humanidad. Mire qué interesante cómo aquí aplica este texto en que gracias a la misericordia del Señor, ahora Él nos cubrió y por su sangre somos lavados, somos limpiados por lo que el Señor nos dio para poder así entender su misterio y poder entender su gracia y su misericordia. La primera entidad entonces de luz que se revela, ya lo vimos en clase pasada, sabiduría. Se le quita la sabiduría, era la arquitecta, la Proverbio 8, que quiere decir una reina y pasó a ser una entidad. Proverbio 8:30 era la arquitecta a su lado, era su deleite estar con el Señor, estaba bien, pero se quita la sabiduría, lo que ella tenía luz, tenía conocimiento, tenía revelación, falló y pasa a ser una entidad ahora. Ahora es una entidad, ya no con la sabiduría que tenía antes, sino una sabiduría pervertida, quitada.
Luzbel también causó, dice, a causa de sus muchas contrataciones se apagó su luz. Era también un portador de luz, porque Luzbel significa portador de luz. Pero por el alto nivel de lo que él tenía de sabiduría, Luzbel, que es portador de luz, y mire que no fue portador de luz Gabriel, no fue portador de luz Miguel, o Rafael, o Gabriel. Ninguno fue portador de luz, sino que Luzbel era un portador de luz. Por eso es que dice que la escritura es que él tenía piedra en su pectoral. Piedras también, así como el sacerdote también tiene las piedras, él también tenía piedra. Y esas piedras, cuando él daba adoración, brillaban y salía luz, por eso se llama luzbel, luz bella, portaba luz, era luz bella, era por eso que era uno de los ángeles más hermosos, luzbel, por eso es luz bella, portador de luz, era un ángel maravilloso, hermoso, pero por haberse revelado, se le quitó, y ahora él pasa a ser un eh, adversario, el enemigo, que por eso Satanás significa un oponente, un adversario, y se le quita la luz, se le quita la luz. Mire qué interesante eso. Por eso es que Satanás ahora se viste como ángel de luz. Antes tenía la luz, no es que él portaba luz, o sea, no es que antes él le daban la luz, él era un portador. Portaba luz, pero ahora ya no porta luz. ¿Por qué no porta? Porque se le quitó. Seres sin luz. Ahora tienen luz, pero no portan luz. ¿Qué hacen? Ahora Satanás, que dice en 2 de Corintios 11:14, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza. Si se disfraza, quiere decir que ya no porta luz. Versión JBS. No es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz. Versión EUSA. Y nada tiene de extraño, pues el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Versión Pechita. Y esto no es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser un mensajero de luz. Versión NT. Y no os maravilla, porque el enemigo Satán se transforma en un malak. Malak significa un mensajero, un enviado de luz. Miren qué interesante lo que aplica aquí en estos textos, porque anteriormente, cuando él estaba bien, como Luzbel, portador de luz, él no le daban luz, Dios lo creó como portador de luz, pero cuando se reveló, se le quitó la luz. Por eso que él se disfraza de luz, se transfigura de luz, se transforma en luz, aparenta en luz. Es una área en que él se disfraza. Si se disfraza, porque ya no, por eso que ahí dice se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza, se transforma como ángel de luz, porque ya no lo es. Se perdió ese derecho legal, pero aún así, como él conoció de luz, engaña a la gente aparentando ser luz. Ahí donde nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritu. Entonces, disfraza la palabra gematizó. De ahí viene la palabra memetismo o memetizaje, que algunos animales también lo hacen. ¿Qué es memetizaje? Cuando hay animales, por ejemplo, camaleón, hay animales que se hacen un mimetizaje según hacia un árbol, hacia una rama, hacia un tronco, hacia tierra, y ellos, el color de donde ellos están, ellos se camuflan para que se pueda entender. Eso es lo que es mimetizaje. O sea, ahora lo que hace el enemigo es mimetizaje. Aparenta algo para poder engañar. En la guerra también lo hacen esto. De ahí viene la palabra transformar, disfrazar. Se deriva de la misma palabra mimetizaje. En los soldados, cuando se visten en el desierto con los mismos colores, aparentando como el desierto para no ser visto, o si es la selva con los colores verdes para aparentar un camuflaje para no ser visto por el enemigo. En el desierto, también los soldados de blanco para también camuflarse con lo que es el hielo. Eso se llama mimetizaje. Eso es lo que hace el enemigo.
Este texto de 2 de Corintios 11:15 dice, por tanto, no ha de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Mire qué interesante eso. Los servidores de Satanás se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Disfracen del griego entonces la palabra metagematizó, o sea, es un mimetizaje. Por eso que nosotros tenemos que discernir al enemigo, tenemos que conocerlo. Voy avanzando para que no me pille el tiempo. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ignorancia. Recuerde que tiniebla es ignorancia, sino que tendrá la luz de Cristo. Y Mateo 5:14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. O sea, ustedes ya no deben de estar en ignorancia. Lo que hemos estado hablando en esta clase. Ustedes deben tener luz, deben tener revelación. Génesis entonces 1:3, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y ahí viene la palabra, el 4, y Dios hizo la luz que era buena y la separó. Y Génesis 14 hizo la lumbrera, lo que hablamos anteriormente, que aquí ya está hablando de algo de revelación. Dios hace una revelación de algo para darnos a entender el plano espiritual y cómo el Señor quiere hacernos, darnos y que portemos la luz de Cristo. Tenemos que ser portadores de luz. Vimos también que esa palabra tiniebla es la palabra José, que significa oscuridad y destrucción. Y también ignorancia. Estoy aplicando ya la clase que ella ha estado dando a conocer. Ahora, mire qué importante aquí. Si nosotros vemos algo, lo vamos a ver. Si usted ve venir una vaca, va a saber que es una vaca. ¿Por qué? Porque la ve. Si usted ve un perro, lo va a ver y va a ver que viene un perro. Si viene una serpiente, usted lo va a ver porque viene y lo ve. Eso en términos físicos. En términos físicos, vemos la vaca que venir, vemos el perro venir, vemos el serpiente y lo vemos. Pero en términos espirituales es diferente. Porque el enemigo, ¿por qué cree que entran las personas, el serpiente, y no lo ven? Porque sus ojos espirituales carecen de luz. El pecado viene y entró. Y después que entró se dieron cuenta que fallaron y que pecaron. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Entonces, aquí está aplicando en que nosotros tenemos que pedirle la revelación al Señor. Ahora, si se falla, se pide perdón. Si se erra, se pide perdón. Es la misma que levantarse, ya que los tiempos son difíciles. Entonces, Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerde, esto lo hemos enseñado también en otros textos, en otras clases, sobre las maldiciones de Edén. La maldición de Edén fue la mujer dará luz con dolor, el hombre sudar y el serpiente comer polvo o comer tierra. Y Génesis 2:7, del polvo nacemos y al polvo volveremos. O sea, tú eres el plato favorito del serpiente. Qué importante entonces dar a conocer de que el enemigo siempre va a usar estrategias para contaminarnos, para poder dañar y para poder producir una contaminación. Ahora, escuche bien esto. El 27 de enero de 1880 se patentó la bombilla, la luz, por Thomas Edison, aunque él no fue el que la creó, él tomó y la patentó. Hay otra historia. Pero él tomó y la patentó. Cuando él la patentó, o sea, la pasó como marca registrada, la bombilla, la ampolleta se le dice en Chile, cuando él patentó la bombilla, él la registró para que así de esa manera, cuando la patentó, se produjo entonces en que él podía saber cómo tener un derecho sobre lo que él hizo. Esto fue en 1880. Pero miren lo que sucedió.
Cuando prendieron las bombillas de luz de lo que él estaba haciendo, se inundó toda la casa y las polillas la empezaron a inundar todo lo que es, porque lo hicieron en la noche para que vean que la luz estaba funcionando. Entonces, Tomás Edison, cuando patenta la luz, y vienen estaban todos los responsables ahí de dar a conocer en los diarios, tomando fotos, en los diarios dando a conocer todo lo que estaba sucediendo, y ahí claramente se da a conocer todo lo que es el área de las polillas que ellos estaban haciendo, pero con la luz, o sea, hubo luz y las polillas empezaron a moverse sobre todo aquel lugar. Y la prensa dice que algunos empezaban a salir porque eran muchas polillas que empezaban a llegar. Ahora, mire qué interesante, que las polillas con la luz quedan desorientadas y confundidas. Recuerde que la polilla siempre se va a acercar a la luz. Ahora, no es que las polillas sean como kamikazes, que ellas quieren morirse, sino que las polillas son atraídas por la luz. Y las polillas cuando vienen a la luz se mueren. ¿Por qué las polillas se mueren? Porque la luz las atrae, pero la luz las atrae y ellas vienen a morir. Ahora, mire qué interesante, y ya terminamos con esta clase, que las polillas cuando vienen y sienten todo este caos de lo que está sucediendo con ellas quedan desorientadas. Ellas quedan confundidas. Cuando las polillas quedan desorientadas, ellas pierden orientación. Y cuando ven la luz, son atraídas por la luz. Pero cuando llegan a la luz, mueren. Lo digo de nuevo. Las polillas con la luz quedan desorientadas, confundidas y son atraídas por la luz. Y cuando llegan a la luz, las polillas mueren. Y aquí aplica este último verso, esta última enseñanza, en que nosotros somos luz. Y el Salmo 35, verso 4, sean avergonzados y confundidos los que buscan tu vida. No tengan miedo a los que vienen contigo, a los que te quieren dañar. No tengan miedo a las polillas. No tengan miedo a los que te quieran destruir. No tengan miedo a los que quieran dañarte, a los que hablan de ti, a los que hablan de tu ministerio. No tengan miedo a los que te confunden. No tengan miedo a los que quieren herirte, los que quieren dañarte, porque tú eres luz. Deja las polillas. Pero si tú eres luz, lo vas a confundir. Por eso dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan tu vida. Deja las polillas tranquilas, no te preocupes de ellas. Preocúpate de que tú seas luz, porque la misma luz va a traer las polillas hacia ti, pero cuando vengan hacia ti, serán muertas, confundidas y no serán nada. Wow. Qué importante entender el que en el plano espiritual